tardes. En contra... Buenas tardes, doctor Carrión, ¿me está escuchando? Buenas tardes, Víctor. Sí, le escucho bien. Es un gusto inmenso saludarle, doctor, de manera especial cuando, para satisfacción de los lojanos, sus orígenes son de acá. Un saludo afectuoso para usted desde la frontera ecuatoriana, desde el cantón Zapotillo. Expresarle lo que es el común denominador de la ciudadanía ecuatoriana, particularmente la ciudadanía lojana. Con mucha preocupación los ecuatorianos hemos observado y escuchado en las redes sociales cómo las vacunas están llegando a grupos élites y las denuncias que se han hecho. ¿Qué criterio le merece a usted y cuáles son las acciones que emprenderán desde la actividad a la cual usted representa, doctor? Bueno, Víctor, la situación del país es sumamente crítica por esta desidia, negligencia, pero sobre todo política errada del gobierno nacional respecto a la vacunación, al plan de vacunación. Los ecuatorianos y ecuatorianas hemos sido testigos cómo un plan de vacunación que llegaba con mucha expectativa y sobre todo con ansiedad, con esperanza, con fe en la población ecuatoriana de poder parar, de contener a esta pandemia a través de las vacunas que nos permitan nuevamente reactivarnos. Lamentablemente no ha sido así. Cantidad completamente insuficiente de vacunas. Somos el país junto con Bolivia que más o que menos, dosis de vacunas tiene y ha distribuido a sus habitantes. Frente a eso, un plan de vacunación completamente irregular, sin transparencia, sin que nos digan al país, al pueblo ecuatoriano, cuántas dosis de vacuna se tiene, cómo se va a empezar con este plan de vacunación, el orden de priorización de las vacunas a personas que indudablemente en este punto son fundamentales para lograr contener la pandemia, como es el personal de salud. Todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, incluido personal de limpieza que está en los hospitales públicos y privados, debe estar vacunado porque es la única manera de contener la pandemia a través de un adecuado sistema o servicio de atención médica de salud pública. Lamentablemente hemos visto cómo a través del cargo público, utilizando la zona de privilegio que da el ocupar un cargo público como ministro de Estado, se han utilizado las vacunas para favorecer a familiares, amigos, a los propios funcionarios públicos, sin un orden técnico de priorización, y que eso indudablemente ha generado más de una reacción condenando, repudiando este tipo de hechos nada transparentes y que más bien permiten o vislumbran prácticas irregulares y corruptas en donde la ley del más vivo, del sapo, del palanqueo, se está imponiendo frente a aquellas necesidades que tiene la población ecuatoriana. Doctor, usted hacía también un anuncio donde criticaba y solicitaba al ministro de Salud la lista de quienes de los vacunados, pero esto no ha sido entregado, no ha sido revelado públicamente, y también ha manifestado que a través de palanqueos las personas que tienen recursos económicos altos han podido acceder a estas vacunas. ¿Ha habido ya una denuncia formal por parte de la Defensoría hacia el Ministerio de Salud? Estamos ahí. Doctor Freddy Carrión, ¿nos está escuchando? Parece que tenemos un... Ahí le escucho, Gabriel. Ok. Ok, listo, doctor. Le hacía la pregunta respecto de su posición de criticar al Ministerio de Salud Pública respecto de que no ha entregado ninguna lista de las personas que han sido vacunadas o van a ser vacunadas. La Defensoría ha tomado acciones legales frente al Ministerio de Salud por esta posición frente a la vacunación contra el COVID. Sí, por supuesto. Nosotros desde el 21 de enero que arrancó este plan de vacunación expusimos y reclamamos de parte del Ministerio de Salud Pública mayor transparencia. Transparencia en cuanto a que se entregue el plan de vacunación, transparencia en cuanto a se entreguen los listados de las personas que han sido vacunadas,
Desde esa fecha, a nivel nacional, en cada una de las delegaciones provinciales de las 24 provincias del país, nuestros delegados han venido requiriendo la información al Ministerio de Salud Pública, específicamente a las unidades y a los centros médicos, hospitales públicos y públicos específicamente, a que nos entreguen los listados de las personas que han sido vacunadas. Desde esa fecha hasta la fecha de hoy no se han entregado esas vacunas, pese a lo cual la Defensoría del Pueblo presentó varias acciones de acceso a la información pública que han sido ganadas. Hay una resolución del juez que expresamente exige que se entregue el listado oficial de aquellas personas vacunadas. Esto con el fin de poder determinar si dentro de estas fases, tanto la fase 0 como la fase inicial 1, se han priorizado o se han aplicado los criterios técnicos que permiten que en estas fases se debe entregar las vacunas a aquel personal médico, adultos mayores de centros geriátricos públicos y privados, incluidos aquellos docentes y personas con discapacidad, si han sido priorizados en lugar de haberse entregado la vacuna a personas que no forman parte de esta lista inicial. Hemos presentado estas acciones, hay resoluciones, el Ministerio de Salud Pública tendrá que cumplir, en esta semana se vencen los plazos, va a tener que entregar los listados para que la ciudadanía pueda constatar si existen familiares, amigos, conocidos, agnados, cognados de los funcionarios públicos y los mismos funcionarios públicos que sin respetar ningún protocolo de priorización ni una norma técnica incluida de parte del Ministerio de Salud Pública, se saltaron el protocolo y se vacunaron utilizando el palanqueo, el favoritismo, el amiguismo de parte de los funcionarios públicos a este tipo de personas. Así que estamos a esa espera y el país pronto conocerá quiénes fueron los que se vacunaron, insisto, sin respetar ni priorizar a aquellas personas que realmente necesitan de las vacunas y que son imprescindibles que se encuentren inmunizadas para contener la pandemia del COVID-19. Doctor Carrión, John... Lo que usted manifiesta, ¿hay alguna fecha tentativa cuando se conozca esta lista de las personas que fueron favorecidas sin estar tomadas en cuenta en la lista que estaba reconocida como el plan piloto? Bueno, desde el 4 de marzo hay la resolución del juez en la que dispone que el Ministerio de Salud Pública entregue la información y le dio 15 días. Aún no se vencen estos 15 días. De la misma manera tenemos otras acciones de protección planteadas por la Defensoría del Pueblo que le dio 8 y 10 días. Todas ellas se están cumpliendo y estamos ya requiriendo del Ministerio de Salud Pública que entregue la información, para lo cual el juez deberá certificar que hayan entregado la información y de esa manera poder transparentar este plan de vacunación y el listado de las personas vacunadas. Doctor Carrión, John de Opinión Global le saluda. Doctor, nosotros habíamos visto las declaraciones públicas que hizo justamente el ministro hace unas semanas atrás con respecto a este tema de la confidencialidad, con respecto a exponer el listado de las vacunas. Él incluso había hecho un comparativo de que existen por parte del Ministerio de Salud diferentes enfermedades, diferentes, en este caso, temas relacionados al mismo, que no se puede exponer debido, porque esto muchas veces consta en una historia clínica y que en algunas de las veces ni siquiera se puede exponer esa información. Y quiso intentar hacer un ejemplo comparativo que lo mismo pasaba con el COVID. Sin embargo, estamos viendo que ese tema se ha hecho completamente una indignación en los ciudadanos porque piensa mucha de la gente que las vacunas están siendo privilegiadas y no están yendo a la gente que realmente lo necesita. Como hemos podido ver que se ha hecho viral en las redes sociales, un club de personas de un club privado se pudieron en menos de 24 horas, sin necesidad de ingresar al portal web, se vacunaron. Con respecto a este tema, doctor Carrión. Bueno, primero el señor ministro desconoce absolutamente de lo que significa cumplir una resolución judicial. Ya hay una resolución judicial, que lo sepa el señor ministro de Salud. Hay una resolución judicial, más bien, no hay una, hay varias resoluciones judiciales sobre una resolución de acceso a la información pública en la que expresamente le dispone, le obliga, es mandatorio, a que entregue el listado de los vacunados, a que entregue el plan de vacunación, a que entregue los contratos de adquisición de vacunas, de compra de vacunas. Esa ya es una resolución ya resuelta, que si bien está en apelación, eso no impide su cumplimiento. ¿A qué voy con todo esto? Lo que esconde el ministro de Salud es justamente este tipo de hechos que han sido viralizados en redes sociales y medios de comunicación, en donde un club de Rotario privilegiado tuvieron
toda una, llamémosle así, un meeting, una reunión en donde pudieron vacunarse, sin necesidad de hacer cola, sin necesidad de registrarse, sin necesidad de inscribirse en lo absoluto. Luego tuvimos TikTokers, jóvenes que no tienen ningún tipo de dolencia o de patología o de enfermedad, ni forman parte de los grupos vulnerables de la población, pero que son familiares, amigos, conocidos de funcionarios públicos que, saltándose cualquier tipo de protocolo, se vacunaron. Tenemos a un chef que es bastante conocido al gobierno nacional y que también pudo vacunarse. Es decir, lo único que vemos es gente pasándose, sobrepasándose, saltándose al protocolo que el propio Ministerio de Salud Pública tiene y aprovechándose de su favoritismo, de su amistad, de su cercanía con los funcionarios del gobierno, tienen ese privilegio de vacunarse antes de aquellas personas que realmente necesitan esas dosis de vacuna. Eso es lo que esconden cuando no quieren entregar ese listado, porque justamente a través de ese listado se podrá evidenciar quiénes más se beneficiaron de la vacuna sin haber pasado por este protocolo de priorizar a aquellas personas que realmente la necesitan. ¿Quiénes son? El personal sanitario, el personal de salud, todos los que trabajan en hospitales públicos y privados, los trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, de las distintas ramas y especialidades, anestesiólogos, ejerciólogos, intensivistas, el propio personal de limpieza de los hospitales públicos deben estar completamente vacunados. De esa forma generaríamos o permitiríamos la inmunización. Eso es lo principal, lo básico que tendría que haberse vacunado. Luego, los adultos mayores, pero no solamente aquellos que disponen de recursos económicos, sino con mayor preferencia aquellos que no disponen de recursos económicos, aquellos que tienen mayor vulnerabilidad, aquellos que se encuentran en edades avanzadas de 80, 85 años, inclusive dentro de los adultos mayores hay que priorizar aquellos que presentan algún tipo de enfermedad que los puede exponer al COVID y llevarlos a la muerte. Es decir, lo que exige el país, lo que exige el defensor del pueblo al ministro de Salud, es que nos diga cómo se encuentran priorizadas las personas o los grupos de personas que van a recibir en estas fases iniciales la vacuna. Como no tienen aquello, como no hay una norma, como no hay un plan, como no hay un listado me refiero a que cumpla las normas técnicas de priorización. Como no las hay, vemos este tipo de casos en donde las vacunas prácticamente se han estado distribuyendo a los relacionados, a los amigos, a los familiares, a personas influyentes, cercanas al gobierno nacional, y eso tiene que ser completamente rechazado por todo el pueblo ecuatoriano, porque lo que queremos es transparencia y que el plan de vacunación vaya orientado a quienes en estos momentos deben ser vacunados a efectos de garantizar su salud y, por supuesto, su vida. Doctor Carrión, una de las preguntas que realmente puede ser importante al momento de que los ciudadanos quieran exigir información con respecto a este tema de las vacunas. Jennifer Natalia nos comenta, ¿en cada cantón podemos pedir las listas directamente o se lo tendría que hacer a través de la Defensoría del Pueblo? Una de las inquietudes ciudadanas, mi estimado Freddy, para que nos pueda ayudar con esa ciudadana que quiere tener en cuenta. Me imagino que deben tener algún problema y queremos su respuesta, por favor. Los listados obviamente deberían ser públicos, pero lamentablemente el Ministerio de Salud Pública no pretende entregarlos, no quiere entregarlos. Por eso es que hemos presentado acciones de acceso a la información pública. Una acción de acceso a la información pública la puede presentar cualquier ciudadano que requiera de parte de una autoridad la entrega de información. Una información que es pública, una información que no es reservada, una información que no es confidencial porque no está atacando a la historia clínica. Aquí no estamos buscando que nos establezcan las historias clínicas o que nos permitan revisar o publicar las historias clínicas de los ciudadanos, en donde están las patologías, en donde están los exámenes que puedan haberse realizado, aquellas enfermedades que padezcan, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que se está buscando es quiénes se han vacunado, para que eso corresponda al orden de priorización. Como eso no se ha dado, es por ello la negativa del ministro de Salud a entregarlos, porque saben que vamos a encontrar más de un caso en donde hay funcionarios, amigos, conocidos del gobierno que se vacunaron priorizados o incluso en contra de aquellos que realmente necesitan las vacunas, como es el personal médico, como son los adultos mayores de centros geriátricos públicos y privados. Doctor Freddy, el día de ayer el Ministerio de Salud, a través de la Vicepresidencia, conjuntamente anunciaron
que se iba a aperturar la plataforma para inscribir a las personas mayores de 65 años, pero se pudo evidenciar un descontento generalizado. Al momento que ingresaban, pues prácticamente la plataforma nunca les dio un resultado o un positivo de que había sido exitosa la inscripción. Por el contrario, el sistema nunca dio un resultado positivo. ¿Qué acciones, qué están haciendo ustedes para responder a las inquietudes de la ciudadanía? Mire, Víctor, nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos hemos sido sumamente claros. Aquí lo que se busca es primero conocer el plan de vacunación. El gobierno nacional anunció de que a partir del día de ayer, lunes 15 de marzo, iba a estar abierta la plataforma del Ministerio de Salud Pública para que se puedan inscribir los adultos mayores. En el Ecuador estamos hablando de que aproximadamente habrá cerca de 1,5 millones de adultos mayores en el país, para lo cual significa de que usted tiene que tener mínimo unas 3 millones de dosis de vacuna. Si usted abre una plataforma para que se inscriban todos los adultos mayores, imagínense, 1,5 millones de personas, adultos mayores, que estarán ingresando a una plataforma que obviamente ha colapsado. Creo que cerca de unos 6,000 registros se han realizado, hay 17,000 en proceso, pero eso no es comparable con el número de personas, adultos mayores que existen en el país. Cuando lo lógico, ¿qué es lo que hubiera sido? Lo lógico es que primero el Ministerio de Salud Pública nos hubiera informado cuántas vacunas existen en este momento para ser aplicadas, de tal manera que establezcamos una programación a nivel semanal. Si en este momento, por ponerle un ejemplo, habrían 30 o 40,000 vacunas, perfecto. Entonces, abrir el registro para que las personas adultas mayores a partir de los 80 años o aquellas personas adultas mayores que tienen algún tema de enfermedad catastrófica, grave, o de estas enfermedades raras o poco frecuentes, se inscriban con preferencia. De esa manera, si tenemos unas 30 o 40,000 dosis, significaría que tendríamos la posibilidad de vacunar a 20,000 personas. Por lo tanto, empezar con estos grupos en función de la edad que nos van a permitir ir escalando los grupos a los que se les debe aplicar la vacuna. Pero si usted lo abre y dicen, inscríbanse todas las personas, y 1,5 millones de personas las tiene inscribiéndose en una plataforma, es imposible que se sostenga. Es justamente lo que ha colapsado la plataforma por la cantidad, me imagino, de visitas o de ingresos que se produjeron. Lo lógico hubiera sido, tenemos estas dosis de vacuna, vamos a empezar semana a semana. Empezaremos esta semana con los adultos mayores de 80 años. La siguiente semana empezaremos con los adultos de 75 hacia arriba. O la siguiente semana empezaremos con aquellas personas, adultos mayores, que adicionalmente tengan una doble vulnerabilidad como una enfermedad. De esa manera empezamos a clasificar para que vayan en orden y poder vacunar, porque ahí viene el segundo punto. Si usted en esta semana va a empezar a vacunar, tiene que tener lugares en donde evitemos en la mayor medida el desplazamiento o el traslado de las personas adultas mayores. Una persona de 80, 85 años tiene dificultades en la movilización, además de que puede padecer algún tema de enfermedad propia de la edad, y usted obligarla a que se traslade, no solo que le expone, sino que puede contagiarse de una forma más agresiva de lo que significaría de que la propia autoridad y los funcionarios, junto con una coordinación logística de los GATS municipales, puedan atender directamente en centros cercanos a donde viven los adultos mayores, de tal manera que evitemos el desplazamiento. Esto en función del rango de edad, porque si hablamos de 80 años, sabemos que hay dificultades en el traslado. Y así sucesivamente. Aquí el objetivo fundamental es que evitemos la exposición, que garanticemos los derechos de los adultos mayores, que son grupos de atención prioritaria, que ellos requieren de mayor preferencia en cuanto no solamente a ser los primeros en vacunarse, sino adicionalmente de que el propio Ministerio de Salud, las autoridades públicas, todos podamos coadyuvar para que las vacunas estén lo más cerca posible a sus domicilios o a sus centros en donde residen, y eso evitar la movilización y la exposición. Eso implicaría tener un plan, pero llamar a que se registren todos los adultos mayores en una plataforma que no aguantó tanto ingreso, que colapsó, refleja la improvisación, refleja justamente este trato desigual, discriminatorio inclusive, entre personas que tienen y las que no tienen, porque usted vio que las personas que tienen reunidas en clubes sociales como el Club Rotario sí pudieron vacunarse con todas las medidas de seguridad
Y en cambio, a los que no forman parte de estos grupos selectos de dinero, de recursos económicos como el Club Rotario, tienen que ir a la cola, tienen que ir a inscribirse, esperar horas y horas a que se les aperture un sistema electrónico en donde no tienen capacidad y tienen que estar, insisto, a la espera de que se les pueda viabilizar. Eso indudablemente es un trato desigual, es un trato discriminatorio de parte del Estado que vulnera justamente los derechos de este grupo de población tan importante y además prioritario según la Constitución, como son los adultos mayores. Doctor Carrión, una pregunta también que llama la atención es en el Cantón Paltas. El día de mañana se va a convocar a través de una convocatoria número 055, en el punto 6 del orden del día. En ese cabildo se habla de la cesación de funciones del vicealcaldesa, elección y posesión del vicealcalde o vicealcaldesa del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Paltas, de conformidad a lo previsto en la reforma de la ordenanza de organismo y funcionamiento del gobierno, del Consejo del Gobierno del Cantón Paltas. Aquí básicamente está habiendo un inconveniente porque hemos visto también que hay una disputa política entre un tramo de concejales, la vicealcaldesa y en este caso el alcalde del Cantón Paltas. En este caso hemos visto también que en Loja intentó promoverse esta actividad y también hemos visto también que las mujeres han presentado una acción en donde han triunfado, al menos aquí en Loja se pudo hacer ese triunfo y esta acción se está dando en este cantón. Personas de Paltas nos escriben para que le preguntemos a usted, defensor del pueblo, qué acciones van a hacer en caso de que se dé. Recordar que en el Cantón Loja el vicealcalde es hombre, sin embargo, la vicealcaldesa en Paltas es mujer. A ver, ahí hay un tema que me preocupa con lo que usted menciona. Personalmente lo llamaré al señor alcalde de Paltas, primero para clarificar una situación que en estos momentos ya no admite duda. Hay una reforma al Código de la Democracia, hay una reforma al COTAD, al Código Orgánico de Administración Territorial y Ordenamiento Territorial, en el cual expresamente menciona que cuando un alcalde es varón, la segunda autoridad, en este caso la vicealcaldía, debe estar una mujer. Si en ese evento no se ha dado los 2 años anteriores en donde ya estaba ocupando el alcalde es un varón, tendrá que hacerlo ahora una mujer. Pese a que inclusive puede que en los años anteriores haya sido una mujer, se mantiene la misma norma. No es que ya ahora se cumplieron los 2 años en donde estuvo de vicealcaldesa una mujer y ahora ya le toca a otra persona. En lo absoluto, a quien le debería tocar es siempre a una mujer. Ya no hay discusión ni duda alguna. Si el alcalde es varón, la vicealcaldía, sea por 2 años, sea por 1 año, sea por 3 o sea por los 4, tiene que ser una mujer. Me sorprende del Cantón Paltas que pretenda dar por finalizadas las funciones de la vicealcaldesa para designar a un hombre como vicealcalde. Eso sería o estaría en contra de la norma legal, Código de la Democracia, COTAD, que ya se encuentra reformada y por lo tanto ya no admite duda en contrario. De hecho, me permito comentarles que todos los alcaldes, los 221 municipios, gobiernos autónomos descentralizados municipales que integran el país, a partir de mayo del 2021, si no tienen a una mujer como vicealcaldesa, en el caso de que el hombre sea el alcalde, tendrán que a partir de mayo todos, absolutamente todos, a escoger a una mujer como vicealcaldesa. Así que no hay duda, ni mucho menos. Hacer caso omiso a esta ley generaría responsabilidades de orden administrativo y adicionalmente penal porque estarían incumpliendo normas expresas. Creo que es importante que eso la colectividad en su conjunto lo conozca. A partir de mayo tendrán que escogerse todas las vicealcaldías. En el evento de que el alcalde sea un hombre, tendrá que ser una mujer y eso, como digo, no admite ya duda en contra. Defensor del pueblo, justamente la pregunta le hacía porque en Loja ya se está pensando hacer un cambio de vicealcaldía y se está intentando poner a una mujer, pues el alcalde de Loja lógicamente es varón, pero como le digo, el caso de Paltas es un poco al revés. Actualmente la vicealcaldesa es mujer y ya están intentando cambiarla. Se lo digo porque este tema también está llamando la atención, porque no es uno de los inconvenientes que tiene Paltas, sino son varios. Y con respecto a ello, iba la inquietud que nosotros le planteamos en este momento, defensor.
Sí, efectivamente, por eso le mencionaba que yo personalmente hablaré con el señor alcalde de Paltas a expresarle de que no puede darse el cambio de una mujer en la vicealcaldía por un hombre. Eso contraría la ley, el Código de la Democracia, el COTAD, inclusive las propias resoluciones de algunos jueces que en ese sentido son sumamente claras. Yo apelaría que el alcalde, esperaría que el alcalde haya tenido un mal asesoramiento de parte de sus asesores en el sentido de que se puede dar ese cambio de una mujer a un hombre. Eso vulneraría la ley y en estos momentos la ley ha sido reformada justamente. El COTAD fue reformado justamente para garantizar que una mujer ocupe la vicealcaldía en el caso de que el varón sea alcalde. Al revés, si es una mujer alcalde, tendría que el hombre ser el vicealcalde para respetar y garantizar el principio de paridad. Así que, como digo e insisto, yo personalmente hablaré con el señor alcalde de Paltas para expresarle mi preocupación y de que por favor garanticemos los derechos de participación política de las mujeres, permitamos y le demos la oportunidad de que puedan desarrollarse y ejercer un cargo público con responsabilidad, con todas las garantías necesarias para desarrollar un buen trabajo al frente de las vicealcaldías de los municipios. Así es. Gracias, señor defensor. Con esto llegamos a la parte final de esta entrevista. Desde nuestro medio de comunicación queremos agradecerle por acompañarnos, por aclarar dudas y por también acompañarnos a responder las inquietudes de los ciudadanos. Este es un medio que escucha a la gente, pues sí, qué bueno que usted nos haya acompañado para esto. Un honor que un lojano también nos represente dentro de esta Comisión de Estado de los Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos nuevamente y el mayor de los éxitos en esta defensa de los derechos humanos. Con esto doy paso a mi compañero Víctor desde Zapotillo. Gabriela, reiterarle el agradecimiento por su comparecencia, señor defensor del pueblo. Ojalá que las autoridades acaben de comprender que en la toma de decisiones de una nación debería estar un delegado de la Defensoría del Pueblo, para que haga del punto de equilibrio y se deje de lado la politiquería y se empiece a observar a los ecuatorianos como tal. Gracias, señor defensor del pueblo, por habernos acompañado. Una feliz noche para usted. Muchas gracias, Víctor, Gabriela. Un fuerte abrazo. John, de la misma manera, un afectuoso saludo y de paso enviar todo un cálido saludo y abrazo a los lojanos y a las lojanas. Es mi tierra, siempre la extraño, la añoro. Y bueno, desde acá de Quito cumpliendo una función importante en la garantía y protección de los derechos humanos y todo mi saludo fraterno hacia ellos. Muchas gracias. Víctor, Gabriela, John. El líder del pueblo ha estado con nosotros en entrevista a través de la red Zapotillo 96.1, el medio digital Lo del Momento Loja y la red de medios digitales más grandes de esta provincia. Hemos hecho diferentes invitaciones y hemos aclarado diferentes inquietudes ciudadanas que transmiten a este medio de comunicación, el cual tiene como objetivo entregarles de primera mano la información con las diferentes autoridades que tienen algo que contarnos y que tienen respuestas que respondernos, porque este medio de comunicación, estos medios de comunicación tienen esa finalidad. Mi nombre es John, he estado acompañando también Víctor y Gabriela, y conmigo nos vemos el día de mañana. Estén atentos a nuestros invitados porque tenemos mucha información importante que tratar en este aspecto. Agradecerles a la gente que nos escucha a través de esta gran red de medios de comunicación. Así que gracias a todos, su sintonía es muy importante y de mi parte me despido. Conmigo nos vemos hasta el día de mañana.